Me llamo Richard. Tengo 55 años, y aunque he vivido más de medio siglo, siento que mi vida ha sido un largo camino de decisiones equivocadas. Soy un hombre de negocios exitoso, dueño de una empresa que me consume más tiempo del que quisiera admitir. Sin embargo, detrás de esta fachada de éxito, mi vida personal está llena de insatisfacción y soledad. Estoy casado desde hace 30 años con Eleanor, una mujer que en algún momento amé profundamente, pero cuyo amor se fue apagando con los años. Nuestro matrimonio, en sus comienzos, era como cualquier historia de amor que prometía ser eterna. Pero, con el paso del tiempo, las promesas quedaron enterradas bajo el peso de la rutina, las discusiones y una distancia emocional que creció sin que ninguno de los dos intentara detenerla. Eleanor y yo apenas compartimos palabras más allá de las necesarias para coordinar nuestras vidas diarias. Ella vive en su mundo, y yo en el mío, como dos extraños que comparten un techo por inercia más que por elección. A menudo me pregunto cómo llegamos a este punto. Tal vez fue mi obsesión por el trabajo, mi incapacidad para priorizar lo realmente importante. O tal vez Eleanor también dejó de intentarlo. No culpo únicamente a ella ni a mí. Pero lo que sí sé es que hace mucho que dejamos de ser felices juntos. Fue en este contexto que algo inesperado ocurrió, algo que nunca habría imaginado posible. Conocí a Valeria, una joven de 30 años menos que yo, con apenas 25 años, llena de vida y sueños. Todo comenzó de manera inocente, como una coincidencia en una cafetería de barrio. Yo estaba sentado, distraído, revisando documentos de trabajo, cuando ella, con su cabello suelto y una sonrisa que parecía iluminar la habitación, me pidió compartir la mesa porque el lugar estaba lleno. Lo que empezó como una conversación casual sobre trivialidades, pronto se transformó en algo más profundo. Valeria tenía un magnetismo que me atrapó desde el primer momento. Su energía, su forma de ver el mundo, tan distinta a la mía, me hizo sentir vivo de una manera que no recordaba haber sentido en décadas. Ella no sabía nada de mi vida, ni de mis fracasos emocionales, y eso me dio la libertad de ser simplemente Richard, sin etiquetas ni juicios. Sin embargo, la diferencia de edad y mi situación matrimonial eran barreras imposibles de ignorar. Cada vez que la veía, sentía una mezcla de culpa y felicidad. La lógica me decía que estaba mal, pero mi corazón, después de tanto tiempo de estar dormido, comenzaba a despertar. Este es el inicio de mi historia con Valeria, una historia que nunca debió comenzar, pero que, una vez iniciada, sería imposible detener. Una historia de amor que desafiaría no solo las normas sociales, sino también las propias reglas que me había impuesto durante toda mi vida. Era un lunes por la mañana, uno de esos días en los que la rutina parecía apoderarse de todo. Entré a la oficina con el habitual café en mano, revisando mentalmente la lista interminable de reuniones y pendientes del día. Desde hace años, mi empresa se había convertido en el centro de mi vida, casi al punto de reemplazar cualquier otro aspecto personal. Sin embargo, aquel lunes marcaría un antes y un después, aunque en ese momento no lo sabía. Estaba en mi despacho cuando recibí un mensaje de mi asistente, Laura, informándome que una nueva empleada se uniría al equipo y que había sido asignada a un proyecto importante bajo mi supervisión directa. Richard, ella es joven pero prometedora, dijo Laura, casi como si anticipara que tendría dudas. Cuando Rosie entró en mi oficina, me tomó por sorpresa. Era una joven de 25 años, de cabello castaño que caía en suaves ondas sobre sus hombros y ojos brillantes llenos de curiosidad. Vestía de manera sencilla, pero había algo en su porte, una mezcla de frescura y determinación, que la hacía destacar. «Buenos días, señor Richard. Soy Rosie, la nueva analista de proyectos», dijo con una sonrisa cálida, extendiendo la mano. Su voz era suave pero segura, y noté un leve nerviosismo en su mirada, probablemente causado por la formalidad del primer encuentro con su jefe. Le devolví el saludo con un apretón de manos firme y una sonrisa cordial. «Bienvenida, Rosie. Espero que te sientas cómoda aquí. Tenemos muchas expectativas puestas en ti».
A medida que hablábamos sobre su rol y las tareas que tendría en el proyecto, me di cuenta de que no era solo una cara bonita. Rosie tenía una claridad en sus ideas y una pasión por su trabajo que era refrescante, incluso inspiradora. No pude evitar quedarme fascinado mientras la escuchaba explicar su perspectiva sobre uno de los problemas más complejos del proyecto. Creo que si enfocamos este punto desde un análisis más innovador, podríamos reducir costos sin comprometer la calidad, dijo, mientras señalaba algunos datos en los documentos que llevaba. Al escucharla, sentí algo que no había experimentado en años: admiración genuina y un interés que iba más allá de lo profesional. No era solo por sus ideas, sino por la forma en que las expresaba, con una confianza que contrastaba con su juventud. Terminamos la reunión con un acuerdo para reunirnos con el resto del equipo más tarde esa semana. Sin embargo, cuando Rosie salió de mi oficina, me quedé mirando la puerta durante varios segundos, como si algo dentro de mí me obligara a detenerme y reflexionar. Había algo en ella, algo que no podía definir pero que me atraía de una manera inquietante. Sabía que era mi deber mantener las cosas estrictamente profesionales, pero en el fondo, también sabía que aquel encuentro no sería como cualquier otro. Rosie no solo había entrado en mi oficina, había entrado en mi vida. Recuerdo una tarde particularmente inolvidable. Habíamos terminado una reunión larga y agotadora, y Rosie se quedó en la sala de juntas para repasar unos documentos. Al verla tan concentrada, decidí acercarme. «Has hecho un trabajo increíble, Rosie. Este proyecto no sería lo mismo sin ti», dije, apoyándome ligeramente en la mesa mientras ella levantaba la vista. «Gracias, señor Richard, pero el mérito también es suyo. Usted es un gran líder», respondió, con una sinceridad que me desarmó. Hubo un momento de silencio, un instante cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Fue entonces cuando, casi sin pensarlo, le alcancé un mechón de cabello que caía sobre su rostro. Mis dedos rozaron suavemente su mejilla, y pude sentir cómo su respiración se detenía por un segundo. «Lo siento, no quise incomodarte», dije rápidamente retirando la mano. «No, no se preocupe», respondió, con un leve rubor en las mejillas que solo acentuaba su belleza. Después de ese día, las líneas entre lo profesional y lo personal comenzaron a desdibujarse. Compartimos más momentos en los que las miradas hablaban más que las palabras, donde los roces accidentales parecían llevar una carga emocional imposible de ignorar. Un día, mientras revisábamos unos gráficos en mi despacho, nuestras manos se encontraron al intentar tomar el mismo bolígrafo. Ninguno de los dos se apartó de inmediato, y en ese breve contacto sentí una conexión tan intensa como aterradora. Sabía que lo que estaba ocurriendo entre nosotros era peligroso, que había mucho en juego, tanto para mí como para ella. Pero también sabía que por primera vez en años, algo dentro de mí volvía a latir con fuerza. Rosie había despertado un lado de mí que creía perdido, y aunque mi razón me pedía detenerme, mi corazón tenía otros planes. Era tarde, mucho después del horario habitual, cuando me di cuenta de que Rosie todavía estaba en la oficina. Habíamos estado trabajando intensamente en un informe crucial, y aunque todos los demás habían salido hace horas, ella permanecía frente a su computadora, concentrada. La luz tenue del monitor iluminaba su rostro, resaltando su expresión de determinación. «Deberías irte a casa, Rosie. Ya es tarde», dije, entrando en la sala donde trabajaba. Ella levantó la vista, sonriendo cansadamente. «No quería dejar esto sin terminar. Además, usted también sigue aquí, señor Richard». Le devolví la sonrisa y me acerqué a la mesa donde estaba sentada. Había algo en la quietud de la noche, en el silencio del edificio vacío, que hacía que aquel momento se sintiera diferente. La atmósfera estaba cargada de algo intangible, como si ambos supiéramos que esta no era una noche cualquiera. «Déjame ayudarte con eso», dije tomando asiento junto a ella. Trabajamos juntos durante un rato, intercambiando ideas y comentarios, pero a medida que pasaban los minutos, las palabras se volvían menos importantes. Nuestros cuerpos estaban más cerca de lo habitual, y las miradas se prolongaban más de lo necesario. En un momento, Rosie dejó el bolígrafo sobre la mesa y me miró directamente, con una intensidad que me dejó sin aliento. «Richard,
susurró sin terminar la frase, como si no supiera cómo continuar. Sentí un impulso incontrolable, una necesidad que había estado creciendo desde el día en que la conocí. Con cuidado, levanté mi mano y la posé sobre la suya. Ella no se apartó. Al contrario, sus dedos se entrelazaron con los míos, y en ese instante, todo lo demás dejó de existir. «Rosie, esto…», empecé a decir, pero antes de que pudiera terminar, ella se inclinó hacia mí, acortando la distancia entre nosotros. Su beso fue suave al principio, como si ambos estuviéramos probando los límites, pero pronto se volvió más intenso, más urgente. Era como si todas las emociones reprimidas, todo lo que habíamos intentado ignorar, finalmente encontrara una salida. La oficina, con sus paredes grises y su aire de formalidad, se transformó en un refugio para nuestra conexión prohibida. La noche nos envolvía, y cada caricia, cada susurro, era una declaración de algo que no podía ser contenido. Sabíamos que estábamos cruzando una línea, que este momento cambiaría todo. Pero en ese instante, ninguno de los dos podía detenerse. Por primera vez, nos permitimos ser vulnerables, ser simplemente dos almas encontrándose en medio del caos. Después de aquella noche, nuestra relación se transformó en algo más profundo, más íntimo. Nos movíamos con cautela, como dos actores en una obra secreta que nadie debía descubrir. Las miradas fugaces en los pasillos, los mensajes discretos escritos en papeles que escondíamos entre documentos y las excusas para reuniones a solas se convirtieron en parte de nuestra rutina. Cada momento juntos era como un susurro en la oscuridad, un breve respiro en medio de una realidad que nos negaba. Rosie y yo éramos conscientes del riesgo, del impacto devastador que tendría si alguien descubría nuestra relación. Para ella, podía significar el fin de su carrera antes de siquiera comenzar. Para mí, era un peligro que podía desmoronar tanto mi vida personal como profesional. Sin embargo, a pesar de todo, no podíamos mantenernos alejados. Había una atracción imposible de ignorar, una necesidad de sentirnos vivos en los brazos del otro. Nuestros encuentros eran furtivos, a veces en mi despacho después de que todos se iban, otras en pequeños cafés alejados del centro, donde nadie pudiera reconocernos. Pero el miedo siempre estaba ahí, acechándonos en cada rincón. Un comentario casual de un colega, una puerta que se abría inesperadamente, el sonido de pasos en un pasillo vacío. Cada pequeño detalle nos hacía contener el aliento. Vivíamos en un equilibrio frágil, donde la pasión y el temor caminaban de la mano, recordándonos constantemente que nuestro amor era tan intenso como peligroso. El día que nuestro secreto salió a la luz, fue uno que nunca olvidaré. Todo comenzó con un pequeño descuido. Un momento de confianza que se convirtió en nuestra perdición. Rosie y yo estábamos en mi despacho revisando un informe, pero la conversación rápidamente derivó hacia algo más personal. En un impulso de cercanía, mi mano rozó la suya, y luego la tomé entre mis dedos, olvidando por un instante dónde estábamos. No nos dimos cuenta de que la puerta no estaba completamente cerrada. Fue entonces cuando James, un colega que siempre parecía estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, apareció. Su mirada incrédula pasó de nuestras manos entrelazadas a nuestros rostros, congelados por la sorpresa. «Lo siento, no quería interrumpir», dijo, pero su tono indicaba cualquier cosa menos disculpas. Intenté mantener la calma, soltando la mano de Rosie al instante. «James, esto no es lo que parece», dije, aunque ambos sabíamos que cualquier explicación sería inútil. Él simplemente asintió, pero sus ojos lo decían todo. En cuestión de horas, los rumores comenzaron a correr como un incendio descontrolado. Los pasillos de la oficina, que antes eran nuestro refugio silencioso, ahora se llenaban de murmullos y miradas inquisitivas. Rosie, con su juventud y falta de experiencia para enfrentar situaciones así, parecía especialmente afectada. Su sonrisa habitual desapareció, reemplazada por un rostro tenso y preocupado. Al día siguiente, me llamaron a una reunión con los directivos. La conversación fue tensa y directa. No se mencionaron nombres, pero estaba claro que todos sabían lo que había ocurrido. Me enfrentaron con palabras como impropio y contrario a la ética. Trataron de enmarcarlo como un problema profesional, pero no pude evitar sentir que había algo más, una mezcla de decepción y juicio moral. Para Rosie, las cosas fueron aún más difíciles. Algunos compañeros comenzaron a tratarla de manera diferente,
con una mezcla de compasión mal disimulada y desprecio. Su trabajo, que antes era impecable, comenzó a ser cuestionado, como si su relación conmigo hubiera invalidado todo lo que había logrado. Una tarde, después de días de tensión insoportable, Rosie vino a verme. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que intentaba contener. «Richard, no puedo seguir así. Esto está destruyendo todo por lo que he trabajado», dijo, con la voz quebrada. Quise consolarla, asegurarle que todo estaría bien, pero sabía que no podía prometerle eso. La situación había escapado de nuestro control. Cada decisión que tomáramos a partir de ese momento tendría consecuencias. Finalmente, Rosie tomó una decisión valiente. Presentó su renuncia. Lo hizo con la cabeza en alto, pero yo sabía que en su interior estaba destrozada. Verla marcharse fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Quedé solo, enfrentándome a las consecuencias de nuestros actos y al vacío que dejó su ausencia. El amor que compartimos fue real, pero también fue un recordatorio de que las decisiones que tomamos, incluso las impulsadas por el corazón, pueden tener un costo que a veces es demasiado alto. Después de la partida de Rosie, mi vida cayó en una rutina aún más opresiva. El trabajo, que alguna vez fue mi refugio, ahora me parecía un recordatorio constante de mis errores. Pero lo que realmente marcó el comienzo del fin fue mi relación con Eleanor, mi esposa. Nuestro matrimonio, que durante años había sido un acuerdo tácito de convivencia sin amor, empezó a desmoronarse rápidamente. Eleanor, aunque distante, no era ajena a los rumores que circulaban sobre mí en la oficina. Al principio, trató de ignorarlos, pero pronto las señales fueron demasiado evidentes. Las horas largas en el trabajo, las noches en las que llegaba tarde sin explicación, y mi creciente desconexión emocional finalmente la llevaron a enfrentarse a mí. Una noche, mientras estábamos en el comedor en silencio, como tantas otras veces, ella rompió la quietud. «Richard, ¿hay algo que quieras decirme?», preguntó, su voz firme pero con un tono que dejaba entrever su dolor. La miré, sintiendo una mezcla de culpa y cansancio. Durante años habíamos evitado confrontar la realidad de nuestra relación, pero sabía que este momento era inevitable. «Eleanor, creo que ambos sabemos que esto no está funcionando. Hace mucho tiempo que no somos felices juntos», respondí, tratando de mantener la calma, aunque mi pecho se sentía como si estuviera siendo aplastado. Ella me observó por un largo rato, como si estuviera buscando algo en mis ojos, quizás una señal de arrepentimiento o una chispa del hombre que alguna vez amó. Pero lo único que encontró fue la verdad desnuda. «No necesito que me expliques los detalles, Richard. Ya lo sé, lo he sabido durante mucho tiempo. Lo que no entiendo es por qué no tuvimos el valor de enfrentarlo antes», dijo, con una mezcla de tristeza y resignación. Esa conversación fue el principio del fin. Durante semanas intentamos mantener una apariencia de normalidad, pero ambos sabíamos que nuestra relación había llegado a su límite. Finalmente, un día, mientras tomábamos café en la sala de estar, Eleanor dejó los papeles del divorcio sobre la mesa. «No hay rencores, Richard. Solo quiero que ambos tengamos la oportunidad de encontrar algo mejor. Algo real», dijo, con una calma que me sorprendió. Firmé los documentos con manos temblorosas, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque era el cierre de un capítulo que había durado más de 3 décadas. Sentí una mezcla de alivio y pérdida, como si una parte de mí se estuviera desmoronando mientras otra encontraba libertad. Cuando Eleanor salió por la puerta por última vez, llevándose algunas maletas y los recuerdos de una vida compartida, me quedé solo en una casa que de repente se sintió demasiado grande, demasiado vacía. El matrimonio que había definido gran parte de mi vida llegó a su fin no con una explosión, sino con un susurro. Aunque sabía que era lo mejor para ambos, no podía evitar preguntarme cómo habrían sido las cosas si hubiera tomado decisiones diferentes, si hubiera luchado por salvar lo que teníamos antes de que fuera demasiado tarde.